Ok, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia número 5 de este cuarto coloquio de la novela corta en México. Voy a presentar a alguien que personalmente no creo que necesite presentación, y más en este sitio y en este lugar. Yo creo que a Guillermo Sheridan le hubiera gustado que yo leyera la presentación que tiene en su blog. Escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna. No obstante, para todos aquellos que nos escuchan en otros lados, voy a hacer una muy breve semblanza del trabajo de Guillermo Sheridan. Voy a dar también algunos muy breves datos biográficos. Guillermo Sheridan nació en la Ciudad de México el 27 de agosto de 1950. Estudió el doctorado en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Norwich, Inglaterra. Ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana, en la UNAM y en el Colegio de México. Además, también ha sido investigador titular del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas, investigador visitante en el Thomas Reid Institute de la Universidad de Aberdeen, en Escocia, miembro de la mesa de redacción de las revistas Biblioteca de México, Letras Libres y Pauta. Fue director de la Fundación Octavio Paz y de su anuario, el anuario de la propia fundación, y también ha sido director de la Casa de México en París. Entre otras muchas actividades que Guillermo ha realizado, se puede contar el guión cinematográfico de la película Cabeza de Vaca. Ha sido colaborador persistente de diversas publicaciones periódicas, entre las que podemos mencionar Biblioteca de México, La Cultura en México, La Jornada Semanal, Letras Libres, Nexos, Pauta, Proceso, Sábado y Vuelta. En 1989 recibió el premio Javier Villaurrutia por su libro Un corazón adicto, la vida de Ramón López Velarde. Antes de darle la palabra a Guillermo, quisiera hacer una ligera acotación. Desde el primer momento en que contactamos a Guillermo, nos dijo claramente, con todas sus letras, voy, pero de una vez, sépanlo, el monogramático no es una novela corta. Conscientes de eso, pero también conscientes de que la novela corta es un territorio de frontera, hemos explorado, como aquellos que han estado en sesiones anteriores, explorar justamente territorios contiguos, territorios fronterizos de lo que es la novela corta, de lo que soñamos con delimitar sus fronteras, de lo que dialogamos sobre qué es una novela corta. Por eso, ahora sí, escucharemos la charla de Guillermo Sheridan, Los monos gramáticos. Guillermo, por favor. Muchas gracias. Sí, efectivamente es una charla, no hay una exposición, no hay una hipótesis, no de estar absolutamente desprovista de dialéctica, de terminología especializada, de jerga académica y de nada. Es una charla. Finalmente sé que es una delación, una autodelación de mi ineptitud como profesor y como académico, reivindicar la idea de que hablar de literatura y criticar literatura es una forma de opinión, es una forma de charla y de conversación que desde luego puede ser motivo de enfado para muchos, para especialistas, ¿no?
pero, en fin, la invitación fue para hablar de novelas cortas. Yo hablé un poco de eso hace muchos años cuando empezaba a estudiar a los contemporáneos y me preocuparon o me interesé y discurrí un poco sobre algunas de las novelas que cometieron Gilberto Owen o Javier Villarrutia o Torres Bodet y tal. No soy una persona que sepa mucho narrativa, acudo a ella, la leo, me entretiene, pero no sé mayor cosa sobre el tema. Y como llevo varios años dedicado a estudiar la obra de un poeta que se llama Octavio Paz, y este poeta tuvo a veces intentos por escribir narrativa y tal. Casi como una broma ofrecí hablar de ese libro, El Monogramático, que es un libro voluntariosamente anómalo, es un libro de muy difícil clasificación y catalogación. En ese sentido, ya se podría empezar a decir que es un libro muy contemporáneo, un libro que podría, un escrito que podría emparentar con el trabajo de muchos otros escritores en muchas partes del mundo, que se muestran completamente adversos a la posibilidad de quedar encerrados o catalogados o cernidos por aspiraciones genéricas o por una mera actitud narrativa o por una actitud ensayística determinada, y son capaces de crear textos enormemente anfibios, textos escritos sumamente sirenoides, mezclados, de enigmas de no ser ni carne ni pescado, diría López Velarde, que son más que centauros en el paisaje, como se solía decir del ensayo, verdaderos ornitorrincos, ¿no? Son textos cuya misma inclasificabilidad es la única clasificación. En este sentido podría estar emparentado, yo que sé, con escritos que podrían ir, por ejemplo, tan lejos como el Eureka de Edgar Allan Poe, hasta el Transiberiano, la prosa del Transiberiano, o hasta L'Esprit de Paris de Baudelaire, o los fusées, los cohetes, que desde luego traducido suena horrible, fusée, traducido como cohetes, pero en fin, estos libros que escapan a toda definición. Mencionó Gabriel que yo hice un posgrado en la Universidad de Norwich, en la que mi maestro, W.G. Sebald, el escritor Sebald, él mismo era un autor de esta clase de libros que no se pueden clasificar, que quién sabe qué son, ¿no? Y que desde luego son, me parece, mucho más interesantes que las novelas que no leo, porque en fin, de las que no estoy muy al tanto. Paz fue un hombre muy interesado en la idea de la narrativa, venía y desaparecía su curiosidad por narrar con el tiempo. Todos ustedes, bueno, quizá no todos, quizá uno, bueno, o dos, habrán leído sus cuentos, que no se sabe muy bien si son cuentos o si son pequeños poemas en prosa. Algunos de ellos son obviamente narrativos y claramente subordinados a las especificaciones de un género narrativo de cuento. En Cartas y Entrevistas habla de una novela que empezó a escribir en 1937 en Yucatán, que iba a ser una novela de aliento, en la que empezaba a invertir 4 o 5 años, dice. No se sabe, desde luego, qué fue de esos 4 o 5 años que planeó. En Carta Elena Garro dice, es nuestra novela, lo que hace pensar que pudo ser indicio de que la intención era una novela de iniciación en el amor y la iniciación en la conciencia de sí mismo, quizá
supongo marcada por la novela que era capital para él y para sus compañeros de generación. Esa novela, que quién sabe si es una novela, o que sí es una novela, pero no es una novela del todo novelística, la novela de Rainer Maria Rilke, que se llama Los cuadernos de Malte Lauritz Brigge, y que pudo haber sido lo que estuvo detrás de este proyecto, en fin, que no se realizó. No creo que haya sido la misma de la que hablaba años después, en 1944, que cuando solicita la beca Guggenheim, que se le concedió por recomendación de don Alfonso Reyes. Esto es una primicia, porque es un documento que acabo de recuperar. Propone hacer dos trabajos, una especie de historia de la literatura mexicana, específicamente de la poesía mexicana, y el proyecto aledaño a aquel, que era el principal, era la redacción de una novela que iba a llamarse Colonos. Título desde luego enigmático. Le cuenta a Octavio Barreda que está preparando una seminovela. Este semi que aparece en la descripción de la novela ya implica estas reticencias de una manera sesgada de decir, porque yo soy poeta, y por lo mismo cualquier intento narrativo va a ser semi-narrativo, ¿no? Esta puede ser la novela a la que se refirió años más tarde en charlas sobre todo con Julián Ríos y María Dolores Aguilar, en las que narra haber destruido ese proyecto de novela, porque dice, era muy mala, era básicamente un pastiche de Lawrence, de D.H. Lawrence, de David Herbert Lawrence, que era así como su mentor. Él era gran lector de las novelas de Lawrence, escribió muchísimo sobre estas novelas, escribía muchísimo sobre novelas. Paz fue quizá el primero que escribió en México sobre la novela, no solo la de Rilke, sino también sobre las de Lawrence, las de Malraux, las de muchos otros. No estoy muy seguro que haya sido el primer ensayo que se publicó sobre Proust en México, pero Paz escribió un ensayo sobre Proust en México, todavía siendo prácticamente un muchacho, un joven de 18, 19 años. Es decir, sí le interesaba y sí tenía una pasión por la novela que conservó toda su vida. Ese pastiche de Lawrence, esa novela que pudo haber sido Colonos, que nunca culminó, en sus palabras, iba a ser una interrogación a la historia de México. Su propósito, dice, era inventar el México que yo conocía. Bueno, no está mal la selección del verbo, se trataba de inventar lo que se conoce. Es más una definición poética que narrativa, pero en todo caso esa fue la que prefirió. Una exploración del México enterrado, dice, del México de la mascarada moderna y revolucionaria. En algún momento, la redacción de esta seminovela parece estar anunciada por una serie de textos que publicó en el periódico Novedades en el año 1943, sobre todo uno que se llama La mentira de México. Y si los escritos del Novedades son indicios de la inquietud en que lo estaba llevando a escribir, se pensaría que, en efecto, que la novela aspiraría a inventariar los Méxicos enterrados, desde las pulsiones o los estertores finales o más o menos olvidados de los dioses prehispánicos, no del todo muertos, hasta los mucho más recientes pachucos y la cultura de los pachucos en Los Ángeles, que como ustedes saben apareció después en El laberinto de la soledad, pasando por los muchos Méxicos que la historia va sepultando en estas especies de capas tectónicas de mexicanidad que nuestra historia parece especializarse en cubrir, rehacer, reacomodar, matar y revivir, que producen el singular trato que nosotros como mexicanos tenemos con nuestra historia.
La novela quería meterse en el mundo del lumpenproletariado y del campesinado, también enterrados. De joven él había hecho trabajo comunitario, y no solo en Yucatán, con los hijos de obreros y de campesinos, sino también en el Estado de México. Le interesaba registrar el mundo de la política, de los obreros, de los líderes, de los millonarios, todos alrededor, o todos orbitando, unidos por esta especie de pasta impenetrable, más o menos hedionda, que llamamos la chingada. Obviamente todo esto que he estado describiendo llevará a ustedes a pensar que, bueno, de lo que está hablando Octavio Paz es el laberinto de la soledad, y en efecto, así ocurrió. A la mitad de la redacción se percató de que estaba más bien escribiendo un ensayo disfrazado de narrativa, y entonces hizo algo drástico. Destruí la novela, dice, porque los personajes hablaban más como críticos y como sociólogos y politólogos que como personajes. Hablaban como, me di cuenta de que lo único interesante de la novela era lo que los personajes estaban diciendo. Optó entonces por quitarles la máscara de personajes, convertirlos en una expresión de su yo de escritor, y convirtió ese intento de novela en El laberinto de la soledad. A partir de ese momento concluyó que, dice, aunque la novela siempre ha sido una tentación para mí, no nací para escribir una. Y a partir de entonces, cada vez que tenía el deseo de escribir narrativa, más allá de los intentos de Águila o Sol, solía responderse, hablándose a sí mismo: recuerda que los poetas no son novelistas. El genio poético es sintético. El poeta presenta visiones, mientras que los novelistas cuentan, describen, analizan. Y sin embargo, en una carta de 1984 a Pere Guimferrer, el poeta catalán, le dice: la novela sigue en el cajón. Espero un momento propicio para hacer el signo de la resurrección. No puede referirse ya a la novela juvenil de 37 y tampoco a Colonos, la de 44. ¿Qué nueva no novela fue esa? Es un misterio hasta ahora inescrutable. El trabajo introspectivo en prosa, el impulso que pudo haberse convertido en novelas, el que pudo haber estado detrás de ese primer intento de 1937, se vio purgado seguramente en la redacción de Las Vigilias, una colección de 10 ensayos, todos bajo este título genérico, escritos entre 1931 y 1938. No son realmente ensayos, son diarios, son reflexiones sobre la naturaleza de la poesía, sobre cualquier cantidad de temas que van de la política a la estética, a la poética, a la reflexión sobre el amor y el erotismo, en fin, que pudo haber sido lo que consumió el anhelo de esa primera novela. Entonces hubo hay todos estos antecedentes, la de 37, la de 44, el misterio de 1984, y finalmente, antes de la de 84, obviamente, el monogramático, que es un texto publicado en 1970, que pudo haber estado en proceso de redacción, me parece, desde 68. Es uno de los escritos que comenzó a redactar una vez que había abandonado la Embajada de México en la India, y vagaba un poco por Europa, presionado por motivos económicos, cuando aparece el gran editor Albert Schirra, con el jefe de proyectos de la editorial Schirra, que es una editorial genovesa, una editorial suiza muy prestigiada, con Guettin-Picon, el mismo autor de libros muy difíciles de catalogar, muy misteriosos, gran escritor, autor, entre muchas otras cosas, de un célebre Éloge de la lecture, un elogio de la lectura,
que me parece a mí tiene un nivel importante. Bueno, quizá hubo una cierta presión económica para aceptar hacer esta tarea, para hacer un libro para esta colección que se llamaba Le Sentier de la Création, Los Senderos de la Creación, en la que habían participado varios de los amigos muy cercanos de Paz en ese tiempo, sobre todo el poeta Yves Bonnefoy, el narrador, sí un narrador así heterodoxo, autor de novelas y cuentos muy precisos, que se llama André Pierre de Mandiargue. Había también había un libro de Roger Queijoa, que era un escritor que también era importante. Bueno, para mí sigue siendo, quizá para muchos de ustedes ya estos nombres no digan nada. Tanto Queijoa como Mandiargue además habían sido traductores de Paz. Y otros personajes en la colección que no eran ya escritores sino pintores, que fueron Picasso, Alechinsky, Jean Dubuffet y Joan Miró. Y el único otro latinoamericano que participó en esa colección, que fue Miguel Ángel Asturias, el escritor guatemalteco que publicó ahí Trois de Quatre Soleils, se llama su libro, 3 de 4 soles. Doy el título original en francés porque no sé, aunque supongo que se habrá traducido y publicado en español. Bueno, el hecho de que Esquirol le diera lugar a 2 latinoamericanos en esta pequeña colección de apenas 8 libros, me parece, en 1970, que es un indicio de la fuerza que estaba adquiriendo la narrativa, aunque el monogramático no lo sea, en el mundo editorial europeo, gracias al boom, desde luego, y más que al boom, sobre todo al enorme interés y a la enorme inversión en dinero, en logística y en estrategia que realizaron las editoriales universitarias norteamericanas, esas editoriales en este país que consubstancialmente es nuestro enemigo y al que odiamos profundamente, y que sin embargo se organizó este fantástico proyecto para empezar a traducir literatura mexicana al inglés, y que después ya se abrió y tuvo resonancia en Europa, así que pudo haber estado el monogramático marcado un poco por estos albores de la curiosidad europea por lo que estaba escribiéndose en América Latina. Bueno, en una entrevista larga con Julián Ríos, el escritor español, que está publicada y que se llama Solo a 2 voces, Paz le dijo: escribió un tratado que se llama El Monogramático. La selección de la palabra tratado es interesante, es una palabra que tiene progenie y pedigrí antigua, ¿no? Es una palabra cargada de connotaciones narrativas un poco teológicas, ¿no? Pero él se refiere al asunto pues como un tratado. No es un ensayo, dice, pero tampoco es una novela, ni un cuento siquiera. Es un texto de 100 páginas en el cual la novela se disuelve y se transforma en una reflexión sobre el lenguaje. La reflexión sobre el lenguaje se transforma después en una experiencia erótica, y esta experiencia erótica en un relato. Bueno, el problema sería saber en qué medida el monogramático envisiona sintéticamente y en qué medida describe y analiza, en qué medida es un relato, en qué medida cuenta una historia y en qué medida no es más que un escribir, caminar, que desde el primer párrafo del libro, del texto, así se anuncia, quiere perderse, quiere empeñarse en practicar la disgregación, en tomar todos los atajos que se van presentando, no importa qué tan menial sea una interrupción o una ocurrencia, como quien hace un paseo por un bosque que desconoce,
explora cada uno de esos vericuetos, cada uno de esos escollos o desviaciones para ver a dónde llevan. No sé si importe mucho medir en qué medida es narrativo y en qué medida es otras cosas. Hablaremos de eso un poco más dentro de un momento. En el libro esencialmente hay de todo, es una especie de cajón desastre. Por un lado, es obviamente un diario muy íntimo. Por el otro, da señales de ser una crónica de viaje, inclusive más o menos clásica, sobre todo en el corte de las grandes novelas de viaje y de exploración a la manera inglesa por el subcontinente asiático, por la India. Por otra parte, es también una expedición antropológica. Hay páginas en las que hay un afán por entender desde un punto de vista más o menos científico, es decir, analítico y comparativo, en qué consisten las maneras de ser y de comportarse de ciertos grupos sociales, ¿no? Al mismo tiempo es también un ensayo de mitografía. Hay sobre todo una paráfrasis de dos mitos hindúes de relieve. No se puede decir de los más importantes porque, como ustedes saben, la mitología hindú es tan abundante como el universo mismo. Puede haber tantos mitos como, para emplear la famosa analogía budista, como granos de arena que son cuentos y relatos y palabras, ¿no? Los dos mitos que se parafrasean son los del monogramático, que se llama Hanuman, que ese nunca lo pusiste ahí, pero pregúntale a tu chingadera que enseñe una foto de Hanuman, porque sería simpático que vieran. ¿Es una sola palabra? Con H, ¿eh? Hanuman. Es como un Superman. Es como un Superman, pero de la India, un personaje absolutamente fascinante, que no extraña que se haya convertido en el protagonista de este libro y que inclusive el libro tome su nombre de él, de Hanuman, el monogramático. Bueno, esas son las reproducciones Bollywood del 20 que equivalen a las vírgenes de Guadalupe que venden así en las calles. Que está bien, no las desdeño, digo, son las formas populares que tiene toda esta estética muy colorida y dulcificada, enormemente kitsch de las iconografías de la India moderna, en fin. Pero si encuentras un Hanuman viejito, precromático, anterior al ¿cómo se llama la máquina esta que produce colores? Bueno, en fin, ahí anda el Hanuman. Bueno, ese es uno de los mitos que aparecen en la novela continuamente. El otro es un mito fascinante, que es un mito menor dentro de una de las derivas de las diosas en la India, que es un país en el que, como es un país de gente inteligente, los dioses suelen ser mujeres, o esencialmente mujeres, y cuando no son mujeres y son hombres, bueno, son hombres que suelen estar controlados, manejados y administrados por las mujeres, como debe de ser. Que es la historia de la pobre Prajapati, que fue descuartizada porque era tan hermosa, y todos los dioses en conciliábulo empezaron a reñírsela, y entonces decidieron descuartizarla para tener cada uno de ellos un pedazo de la diosa. Eso que están viendo es Galta, que es el centro de toda la narrativa, es a donde toda la narrativa se dirige, ¿no? Esta ciudad olvidada en Jaipur, en el norte de la India, un poco al sur de la zona tibetana, no muy lejos del Himalaya. Bueno, ok, hay también hay dos derivas dentro del mismo libro sobre el principio del harem, que es uno el que ve Hanuman ve el harem que tiene
el villano del Ramayana en Lanka, Radhana, y otro es una traducción del Sundarakund, que es un libro sagrado de la India, en fin, de los que más le interesaban a Paz, porque era una especie de tratado de erotismo. Después hay un ensayo sobre el pintor inglés Richard Dadd, que es un hombre que estuvo recluido en un manicomio, se decía entonces, durante muchísimos años, pintando obsesivamente un solo cuadro, que seguramente encontrarías ahí. pero eso digo, no se trata de hacer una charla ilustrada, pero quizás son cosas que yo debería haber pensado. Y que es en realidad la aparición de la descripción del cuadro de Richard Dadd es porque es un cuadro obsesionado con la idea del instante. Lo que quiso hacer Dadd fue pintar un instante, hacer una especie de alegoría del instante, no solo como problema narrativo, sino como idea filosófica. Y por eso es que tiene su lugar dentro del texto. Desde luego, el monogramático es una larga disquisición de naturaleza filosófica sobre el lenguaje y particularmente sobre el ejercicio nominativo, la idea de nombrar algo, junto a otras disquisiciones, todas relacionadas con lenguaje, inclusive con lingüística, y desde luego con poética. En este sentido, el monogramático, como muy buena parte del libro, es un diálogo con otros ensayos o con otros escritos de Octavio Paz. Por ejemplo, estas preocupaciones sobre poética que en el monogramático se articulan de esta forma, digamos, como un ejemplo. Esto es parte del texto. Aquí en la página donde está el Hanuman, que sería divertido haber encontrado ahí, pero que no se puede encontrar porque esta era una pintura en tinta. Las partes oscuras son rojas, de este rojo sanguíneo de la India terribles, pero aquí está el mono, pueden ver su cabeza, su corona, sus armas y una enorme cantidad de escritura que hay alrededor de ahí y que era propiedad de Paz. Él compró ese cuadro cuando vivía en la India. Es un cuadro muy grande, era un cuadro muy grande porque pereció en el incendio que sufrió su casa poco antes de su muerte. Bueno, en fin, estos escritos de poética que van un poco por este talante, voy a leer unas 4 o 5 renglones para que aprecien ustedes el talante de estas disquisiciones dentro del texto. El camino de la escritura poética se resuelve en la abolición de la escritura. Al final nos enfrenta a una realidad indecible, la realidad que revela la poesía y que aparece detrás del lenguaje, esa realidad visible solo por la anulación del lenguaje en que consiste la operación poética, es literalmente insoportable y enloquecedora. Al mismo tiempo, sin la visión de esa realidad, ni el hombre es hombre, ni el lenguaje es lenguaje. La poesía nos alimenta y nos aniquila, nos da la palabra y nos condena al silencio. Es la percepción necesariamente momentánea, no resistiríamos más, del mundo sin medida que un día abandonamos y al que volvemos al morir. Entonces también es un libro religioso. Así está proponiendo una escatología y la idea de que al morir es cuando realmente penetraremos en ese mundo. El lenguaje hunde sus raíces en ese mundo, pero transforma sus jugos y reacciones en signos y símbolos. El lenguaje es la consecuencia o la causa de nuestro destierro del universo. Significa la distancia entre las cosas y nosotros, pero también es nuestro recurso contra esa distancia. Si cesase el exilio, cesaría el lenguaje, la medida, la ratio. La poesía es número, proporción y medida, lenguaje, solo que es un lenguaje vuelto sobre sí mismo y que se devora y anula para que aparezca lo otro,
lo sin medida, el basamento vertiginoso, el fundamento abismal de la medida, el reverso del lenguaje. Bueno, en fin, un tratado de poética, pues. Dentro del tratado de poética que hay en el monogramático viene además una incepción que es la de mayor peso, que es una teoría de la analogía. Dentro del texto también hay un catálogo de arbología sagrada. Es un tratado de la transformación de una especie de convicción profunda en el mundo de paz, en el que el principio femenino se manifiesta esencialmente como árbolas. Yo me empeño en decir la palabra como debe decirse, en femenino, porque pensar con estas traiciones a las que el castellano es tan propenso, masculinizar la palabra árbola y decir el árbol me parece una absoluta falta de respeto, no solo a la filología y a la etimología, sino desde luego al origen sagrado de todos los lenguajes. Esas páginas en las que se mencionan cerca de 150 árboles distintos de todo el mundo son especialmente festivas, porque desde luego es una forma de celebrar al principio femenino manifestado como árbol. Paz tenía esta pasión particular por los árboles, que era una manera de celebrar la religiosidad o el proceso de santificación, de divinización que él había empezado desde muy joven entre el principio femenino y su representación arbórea, que inclusive en algunos de los poemas se manifiesta como una especie de filodendrismo. Es una especie casi de perversión sexual, de fascinación sexual y de comisión de actos sexuales con los árboles. Y bueno, hay también un canto religioso sobre el Génesis. De nuevo estamos en la escatología, una especie de fantasía sobre el origen del mundo. Y después la unión de todas estas cosas termina en una especie de enorme celebración sexual, que es la que termina por darle sentido. Es el sentido profundo, no solo del texto, la parte que tiene como análisis, como teoría, como poética, como filosofía, sino también los pequeños elementos narrativos que permiten pensar en el monogramático, como dijo él, como un relato. Bueno, Paz decía lo siguiente: la novela no es la prosa. La novela es un género literario muy curioso, paradójico. No está escrito en verso, pero el lenguaje de la novela no es la prosa del discurso científico o filosófico, sino que es un lenguaje en el cual reaparecen el ritmo, los juegos verbales, las metáforas, las correspondencias y la ambigüedad, que son esencialmente poéticos. El lenguaje de la novela oscila entre la verdadera prosa y la poesía. Sucede lo mismo con los personajes de las novelas. Los héroes de la antigua epopeya eran héroes de una pieza, ejemplares. Los héroes de la novela son antisociales o asociales. No son típicos, son casos individuales y los podríamos llamar antihéroes. Son los héroes de una epopeya de índole crítica. La novela, se ha dicho muchas veces, es la épica de la sociedad burguesa, es decir, de una sociedad en la cual el principio rector no es la revelación de la divinidad, sino la razón crítica. Desde luego, para Paz una buena novela es una novela de revelación de divinidad, ¿no? De ahí que su novela preferida siempre ha sido El asno de oro o Metamorfosis, que es su verdadero nombre, el texto de Apuleyo. Cuando la burguesía toma el poder, lo toma en nombre de la razón, dice, y su épica es una épica crítica, antiheroica, que reflexiona y juzga al mundo que pinta. La novela es ambigua porque su lenguaje oscila entre la poesía y la prosa, y porque sus héroes y el mundo en que viven pertenecen por una parte a la épica y por la otra a la crítica.
la parte que él reivindica como las novelas en las que él tenía fascinación, más allá de que fuesen representaciones de la organización burguesa del mundo y todas estas cosas, y de héroes y antihéroes, sociales o antisociales, eran las novelas que exploraban los sedimentos míticos, que estaban basadas o que acometían una especie de simulacro de mitología a la hora de ser redactadas, es decir, las novelas de D.H. Lawrence, que son en las que se forma esencialmente. Bueno, todas estas eran preocupaciones muy de la época, y desde luego el hecho de que el texto, el monogramático, este ornitorrinco inclasificable, sea tal cosa, tiene que ver con estos problemas con todos los problemas de escritura que surgen a partir de la Segunda Guerra, a todas las rupturas de géneros, la idea misma de borrar, erradicar, acabar con géneros, la desaparición del yo escritor, que como ustedes saben fue un rollo importante, creo que todavía está más o menos activo. El monogramático tiene mucho que ver con eso, el yo que dice yo a lo largo de todo el texto es un yo que siempre está censurándose, vigilándose, tratando de erradicarse, de borrarse a sí mismo, de poner en duda si lo que ve, lo que siente, lo que camina, lo que percibe realmente está sucediendo. En fin, está tocada por el estructuralismo. Paz escribe el monogramático casi al mismo tiempo en el que está redactando su ensayo, un ensayo también pionero en lengua española sobre Claude Lévi-Strauss, el ensayo que se llama El nuevo festín de Esopo. Hay atmósferas en el monogramático que evocan, de hecho, ciertas atmósferas muy de Triste Tropique, del gran ensayo de Lévi-Strauss, ¿no? Hay las disquisiciones sobre gramática, sobre las relaciones entre la imaginación y la gramática, el hecho de que el héroe de la novela, Hanuman, es un mono que además de ser un héroe, un Superman, un Hanuman, un hombre revestido con estos poderes notables y extraordinarios. Hay un momento célebre en Ramayana en que Hanuman y Rama enfrentan el problema del Himalaya y es muy difícil escalarlo y bajar después para ir hacia el sur, y entonces Hanuman francamente coge a la cordillera del Himalaya, se la pone en la espalda y vuela y la pone en otro lado, ¿no? Así de poderoso es. Bueno, en fin, esta gramatología de la imaginación que está presente también en otro ensayo de la época de Paz, el ensayo sobre Marcel Duchamp, El castillo de la pureza, las disquisiciones sobre el acto de leer, porque desde luego este es un libro sobre escribir y por lo tanto implica, supone que también es un libro sobre leer, están de alguna manera contagiadas con todo lo que se estaba discutiendo en Francia en los 60s alrededor de estas cosas, esencialmente con Roland Barthes y con Michel Foucault. Bueno, en fin. ¿Cómo estoy de tiempo? Estás en tiempo, todavía tienes tiempo. ¿Cuánto? Unos 10 minutos. En la madre. No, bueno, entonces me tengo que saltar mucho. Bueno, voy a comentar esto porque es importante. Es parte también de la conversación con Julián Ríos. Dice, la analogía entre el acto de escribir y trazar un camino es obvia. Eso es algo que a todos nos parece muy natural. Hay cualquier cantidad de novelas que empiezan con alguien que está caminando y que empieza a caminar y la idea de que cada paso es una letra y de que cada tramo de la caminata es una frase o un párrafo y tal, es algo también viejo como el principio mismo de la novela, que desde luego alcanza su apoteosis en Marcel Proust, cuando tiene que caminar en Cambrai y decidir cuál de las dos rutas va a seguir, en fin. La analogía entre el acto de escribir y de trazar un camino es obvia. También lo es que el acto de leer equivale a recorrer un camino, solo que al leer disipamos el texto que leemos y al caminar borramos el sendero.
La relación con Blanco, que es el poema importante que Paz había escrito 1 o 2 años antes de la aparición del monogramático, la relación con Blanco es directa. Las correspondencias entre escribir e inventar un camino, que es un paisaje, y entre leer y separar, como en el sacrificio, el paisaje en diversos fragmentos, hasta disiparlo finalmente, es clara. La analogía entre escribir un texto y mirar un paisaje engendra y produce otra analogía, la del cuerpo como un lenguaje que une y separa a los amantes. Escrituras, lectura, sacrificio, amor. Es un texto que prolonga Blanco. Es necesario enfatizar que el monogramático es un resultado subsidiario de ese gran intento poético que fue, en fin, por razones biográficas que no voy a explicar, que fue central en el desarrollo poético de Paz. De hecho, comparten la escena central, que es con lo que voy a acabar porque se acabó el tiempo. No es un ensayo, dice, sino que asume la forma de una pseudonovela que se destruye a sí misma todo el tiempo. El monogramático es la historia de una novela que se devora y que no logra jamás ser una novela. De la misma manera en que caminar hacia Galta es acabar con el camino de Galta, y de la misma manera en que llegar a Galta es no llegar a parte alguna. Bueno, aquí venía una disquisición sobre el flaneur, sobre el acto de caminar, escribir, en fin, pero lo dejo atrás. Escribir como vivir, escribir como vivir. Es un tema muy obsesivo en Paz. En Piedra de Sol, que quizás es el poema que ustedes recuerdan más, si es que se han atrevido a leer a Paz, en Piedra de Sol dice: sigo mi desvarío, cuartos, calles, camino a tientas por los corredores del tiempo, y bajo sus peldaños y sus paredes palpo, y no me muevo. Vuelvo a donde empecé, busco tu rostro, camino por las calles de mí mismo, etc. Pero si se seleccionara en la poesía completa de Paz, que está aquí en 1300 apretadas páginas, este tema de caminar, escribir, aparecería 50 veces, ¿no? La parte narrativa que podríamos decir es esencialmente esta. Pero antes sí estoy obligado a hablar porque si no, no se va a entender. No, está bien. La parte esencialmente narrativa, si nos pusiéramos rigurosos como un profesor estricto que saca su lupa y empieza a buscar narremas y narratología y personajes y funciones y todos aquellos pequeños ingredientes que certifican que algo es narrativa, serían las siguientes. Un hombre que dice yo está en Cambridge, en Inglaterra. De esto, desde luego, no nos enteramos como hasta la página 10. Y muy circunstancialmente, apenas es adivinable esto. Estando ahí en Cambridge, evoca ese caminar y escribir que cometió 2 o 3 años antes hacia Galta, hacia esta ciudad. Llegar a Galta, todo está escrito en primera persona, yo, siempre es un yo solo. Y poder llegar al templo central de Galta, que no es este, pero que en fin no importa, esa es la atmósfera. Aunque allí en esa atmósfera se ve una de las imágenes que aparecen mucho en el texto, porque hay un elemento crucial, que es un palacio en un abra. Abra, que es una palabra en desuso, que casi no se maneja, pero que significa algo bien particular, que si alguien quiere saber qué significa bien particular,
tienen que buscarlo en Joan Coromines, que es el único que lo ha explicado, porque casi no está en los diccionarios. Significa estar entre dos, es lo que está en donde se juntan dos protuberancias. A vous à choisir. Cada quien puede escoger la analogía que está en juego. Bueno. Pasa una serie de pruebas características para llegar a este lugar, que son características del proceso iniciático, que está en todos los mitos, que está en toda la narrativa del héroe, en la descripción tradicional de la mitología, y que es, desde luego, de naturaleza novelística. Galta es un sitio prohibido, es un sitio inaccesible, es un sitio remoto, abandonado por la historia, al margen de la historia, es decir, es un lugar sagrado, es un lugar mítico. Llegar ahí significa que hay que pasar un proceso iniciático, hay que merecerse la llegada a este lugar. Es un lugar no solamente al margen de la historia, sino que también es un lugar infernal, es un lugar que está lleno de descomposición. Las descripciones minuciosas sobre el deterioro, la podredumbre, los hedores, la suciedad del sitio son bastante elocuentes, casi realistas, socialistas, ¿no? Las personas, los seres a los que tiene que combatir este héroe que está en proceso de llegar a este lugar son también muy típicos en la narrativa tradicional y de la mitología. Los monos agresivos que violentan a todos los humanos y que están en una guerra perpetua con los niños que cuidan vacas y cabras en este lugar y que viven en una especie de guerra perpetua que desde luego es una alegoría de las discordias entre los humanos, de las discordias entre las parejas, en fin. Tiene que sobrevivir también a los sacerdotes y a los mercaderes que lo quieren llevar a donde ellos quieren. Los mercaderes quieren que compre cosas, los sacerdotes quieren controlar a este señor de apariencia europea que se ha atrevido a entrar en este sitio sagrado. El mismo héroe de la narrativa, digámosle héroe, el que dice yo, termina haciendo guerra con los monos, peleándose con ellos, trae una vara y se tiene que dar de golpes y los monos le enseñan los dientes y le rugen, en fin, hay toda una serie de pequeñas batallas para llegar ahí. Finalmente se encuentra en el centro del templo, en una especie de gruta húmeda, subterránea, obviamente cargada con todos los símbolos tradicionales y arquetipales del principio femenino, de la gruta maternal, telúrica y profunda ya. Encuentra a un monstruo femenino alado y con garras. Y este monstruo femenino y tal, alado y con garras, ataca a Hanuman, al mono, héroe poderoso y tal, que además, recuerden, es gramático, efectivamente, en la historia de Valmiki, en el relato del Ramayana. La parte más importante de Hanuman no son solo sus proezas militares y sus poderes extraordinarios, sino que es uno de los redactores de la gramática hindú, del sánscrito, digamos. Bueno, llega a esta cueva revelatoria, hay una ceremonia muy arquetipal, hay un combate entre el fuego y el agua, y en medio de este combate aparece una figura que ya no es que es el monstruo femenino y Hanuman, pero todos sumados en una especie de criatura extraordinaria que se llama esplendor. Es una palabra incómoda para una heroína, ¿no? No he logrado descifrar muy bien del todo por qué escogió Paz este nombre, más allá de sus funciones como calificativo. Es un ser esplendoroso, eso sí, desde luego, y se manifiesta ahí, adquiere una especie de presencia, es una suerte de Shakti, de Daikini, una especie de diosa feral, que es un poco mujer y un poco árbol, que parece desprenderse del muro que está en el fondo de esa cueva y encarna. Lo primero que hace es transformarse en todos los árboles del mundo, que ya había comentado, y después se convierte en mujer, en una especie de driada, en una especie de divinidad arbórea.
Ella y el yo que la descubre ahí proceden entonces a amarse, pero este es un amarse que implica primero un descuartizamiento ritual y después de un mutuo descuartizamiento, que como en el mito de Prajapati, un reconstruirse. A partir de ese momento, los movimientos de la narrativa ya es en plural. La pareja empieza a funcionar como tal, y de hecho en la narrativa Paz dice, después de pasar por todas estas tribulaciones, cogí a Esplendor de la mano y atravesamos juntos el arco entre una doble fila de mendigos, que es una extraña ceremonia nupcial, pero salen ya juntos. Entonces son elementos narrativos claros, efectivamente, a esta historia. Este hombre llegó, le pasó todo esto y encontró una mujer y se van juntos. Hasta ahí, bueno, pues sí, como dijo Paz, es relato. La pareja después procede a amarse. El poeta mono viajero y esta criatura, este centro de irradiación femenina, esta divinidad femenina, Esplendor, acometen una ceremonia insensata que les infundía simultáneamente miedo y placer. Esta ceremonia es muy hermosa, me parece, es muy extraña. Y dice así. Ya vamos a terminar, Nada más tengo que describir la culminación de todo el relato, porque esa sería la parte culminante. Todo lo que pasa después es una evocación de este instante. Bueno, la pareja se deshace de sus cuerpos, de sus ropas, de las pocas cosas que hay en la habitación, cada vez combinados de una manera distinta, aunque como en un poema había reiteraciones, rimas, analogías, figuras que reaparecían con cierta regularidad de oleaje. Empieza esta enumeración caótica muy singular: llanuras de lava, tijeras volantes, violines ahorcados, vasijas hirvientes de letras, erupciones de triángulos, combates campales entre rectángulos y hexágonos, los miles de muertos de la peste en Londres, transformados en las nubes sobre los que asciende la Virgen, cambiadas en los miles de cuerpos desnudos y enlazados de una de las colosales orgías de armonía, calculadas por Fourier, vueltos las grandes llamas que devoran al cadáver, en fin. Todo esto es cuando están empezando a amarse. Después, Esplendor se recuesta y con las dos manos oprime uno contra otro sus pechos, hasta juntarlos casi enteramente, pero de modo que dejen abajo un estrecho canal por el que su compañero, obediente a un gesto de invitación de la muchacha, introduce su verga. El hombre está arrodillado y bajo el arco de sus piernas se extiende el cuerpo de Esplendor, la mitad superior erguida a medias para facilitar las embestidas de su pareja. Tras unos cuantos y enérgicos movimientos de ataque, la verga atraviesa el canal formado por los pechos y reaparece en la zona de sombra de la garganta, muy cerca de la boca de la muchacha. En vano, ella pretende acariciar con la lengua la cabeza del miembro. Su posición se lo prohíbe. Con un gesto rápido, aunque sin violencia, el hombre empuja hacia arriba, hace saltar los senos y entre ellos emerge su verga como un nadador que vuelve a la superficie, ahora sí, frente a los labios de Esplendor. Ella la humedece con la lengua, la atrae y la conduce a la gruta roja. Los cojones del hombre se hinchan, chapaloteo, círculos concéntricos cubren la superficie del estanque. Tañe, grave, el badajo de la campana submarina. Allí está, este tema es un tema, el de la campana submarina, que aparece continuamente en la obra de Paz, siempre que hay un orgasmo, siempre que hay una culminación del acto sexual. ¡Pah! Tañe,
la campana submarina. Hay una razón biográfica para eso. En el lago, en Ginebra, en Suiza, efectivamente hay una campana submarina que pusieron unos científicos en el siglo XIX, y estar ahí en Ginebra, en ese lago, cuando hay marejadas particulares y especiales, esa campana suena, y es una campana que suena de una manera muy extraña porque está bajo el agua. Desde luego esta paradoja, este hecho poético convertido en ingeniería marcó profundamente a Paz. Luego, en el muro, el cuerpo del hombre es un puente colgante sobre un río inmóvil, el cuerpo de esplendor. A medida que disminuye el chisporroteo de la chimenea, crece la sombra del hombre arrodillado sobre la muchacha hasta que invade todo al muro, porque la pareja está haciendo el amor y el fuego que está a un lado proyecta sus sombras como en una pantalla de cine en un muro aledaño. La conjunción de las tinieblas precipita la descarga, blancura súbita, es el orgasmo, caída interminable en una cueva absolutamente negra. Después se descubre tendido al lado de ella en una penumbra, a la orilla del mundo. Esa es una referencia directa a Blanco, en donde ese acto, en donde ese coito frente al fuego, esta especie de boda, es también el centro del poema de Blanco, que leo fragmentariamente y con eso acabamos, porque después de que sucede esto, todas las novelas tienen que acabarse. Caes de tu cuerpo a tu sombra, no allá sino en mis ojos, en un caer inmóvil de cascada, cielo y suelo se juntan. Caes de tu sombra a tu nombre, intocable horizonte. Te precipitas en tus semejanzas, yo soy tu lejanía. Caes de tu nombre a tu cuerpo, el más allá de la mirada, en un presente que no acaba. Derramada en mi cuerpo, tú te repartes como el lenguaje, tú me repartes en tus partes, vientre, teatro de la sangre, hiedra arbórea, lengua tizón de frescura, el firmamento es macho y hembra, temblor de tierra de tu grupa, testigos los testículos solares, lluvia de tus talones en mi espalda, falo el pensar y vulva la palabra, ojo jaguar en espesura de pestañas, espacio es cuerpo, signo, pensamiento, la hendidura encarnada en la maleza, siempre dos sílabas enamoradas. Y el final del relato, aunque no es en el texto de Octavio Paz, el final es su centro, pero es el foco de una especie de espiral obsesivamente narrada por este caminar y volver, que no es caminar ni es volver, pero su centro es esa historia, y creo que con eso termino, porque creo que ya les quité mucho tiempo. Okay, estamos bien, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la charla que has impartido hoy. Vamos a dar lugar a algunas preguntas que el público pueda tener, algunas breves preguntas. Vamos a unos 5 El público minutos, son ustedes, minutos. Todo el mundo voltea para atrás. A ver, vamos a ver si alguien tiene una pregunta, o de plano todo el mundo dice yo tengo pero hambre. ¿Nadie? Bueno, perfecto. Esto es lo que se llama un buen público. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta y con eso cerraríamos. Es breve, es corta y creo. No, hombre, bromeo, pregunta. ¿Has pensado si el monogramático pudiera ubicarse genéricamente hablando en un poema en prosa, una serie de poemas en prosas,
para construir una historia, o realmente estamos hablando de una prosa poética? Pues es que delimitar eso, Gabriel, te obliga a caer en laberintos retóricos inagotables de entrada, ¿no? Es sumamente difícil decidir qué cosa es qué cosa, ¿no? Yo sí, ¿qué fue eso? ¿Fui yo? Yo sí creo que hay obviamente una como dicen los profesores, una crisis de los géneros. No creo que sea una crisis. La verdadera literatura está en estado de crisis siempre, es esencialmente crisis y es esencialmente crítica, ¿no? Sí entiendo que sea un problema que no desdeño, supongo que estará lleno de vericuetos interesantes y de discusiones teóricas sumamente nutritivas, decidir esta clase de cosas. A mí no es algo que me desvele. Yo lo que pude decir sobre eso es todo lo que compone, todos los ingredientes que entran en el temple de este escrito, las opiniones mismas de Paz. A veces le hice tratado, a veces le hice relato. Es obvio que hay partes que se podrían poner en versos cortados. El capítulo sobre arbología, por ejemplo, se podría poner como en una hoja en versos cortados y sería un poema hermosísimo. Hay partes que se pueden ir íntegras a un tratado científico sobre el lenguaje y especialmente sobre problemas de gramatología y de la función nominal del lenguaje. Es que es todo eso y al mismo tiempo es nada, y de hecho el espíritu mismo del libro es ese, la culminación del coito entre yo y esplendor, que no son necesariamente yo y esplendor, que es cualquier amante con cualquier amante, que es Rama con Sita, se llama la novia, la fundadora del Ramayana, ¿no? En fin, Hanuman no, porque Hanuman es un mono sagrado y no tiene actividad sexual. Pero es también el cielo con el suelo y el agua con el edificio. En fin, esta celebración final es una especie de celebración muy cargada de reverberaciones budistas. Es particularmente de la escuela de Nagarjuna, que era la que le interesaba a Paz. Todo es una especie de celebración de la nada. El monogramático se puede leer, y de hecho hay quien lo hizo ya, Hervé Pierre Lambert, en su libro Octavio Paz, El Orient, que lo digo en francés pero no existe en castellano, Octavio Paz y el Oriente, en el que el análisis del monogramático es en función del pensamiento del budismo Ramayana, del budismo de Nagarjuna, que era el que le interesaba a Paz. Y sin embargo, la parte de la descripción del coito, de este coito que estábamos narrando, pues es un coito muy tántrico, es un acto sexual que supone el descuartizamiento, la desmenuzación de los personajes, la destrucción de los cuerpos y la reincorporación o la restauración de estos cuerpos después del encuentro sexual, que es un problema tántrico que también, en fin, ¿cómo definir todo eso? ¿Cómo ponerle etiqueta? Pues es completamente imposible, ¿no? Okay. Es un complemento de la poesía. Lo que pasa es que también esa es una parte que me tuve que saltar, porque yo siempre mido mal el tiempo. Pero el monogramático no solo es con Blanco, el monogramático habla con muchos otros poemas, al grado de que hay veces en que hay citas que parecen textuales, ¿no? de diferentes conversaciones con el texto, que ofrece este problema interesante. Un poeta, decididamente poeta, que a veces se sale de la poesía para enfrentarse y dialogar y discutir con su propia poesía desde afuera de lo poético, desde la prosa. Bueno, en fin, no es absolutamente original, hay muchos poetas que hicieron estas cosas, ¿no? Pero es su manera de discutir y de criticar sus propios poemas también.
Gustavo, me parece que estás listo para hacer una pregunta. No, estoy listo para cerrar. agradecerle profundamente a Guillermo que haya aceptado nuestra provocación o nuestra invitación de venir al coloquio, y como parte de mi agradecimiento no le haré ninguna pregunta, sino retomaré, invito a todos los que nos han seguido aquí también en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, a los que nos han seguido en línea, que leamos también la novela desde nuestros atisbos de sensibilidad de la poesía, y esta manera de acercarnos, aunque parezca que no, a la novela corta es muy gratificante, porque hay infinidad de novelas cortas en México, y bueno, no entraré en otras dimensiones, escritas desde la sensibilidad de la poesía, de los poetas. Hombre. Todo lo que hemos empezado a estudiar en el sitio, estos fundadores de la modernidad de la novela corta fueron poetas. Entonces no hay mejor manera de concluir el coloquio, y te reiteramos nuestro agradecimiento. Y como no es para nada ni siquiera un congreso, nunca le hemos llamado así, y no hay ni conferencias inaugurales ni de clausura, sino hay como mucha fluidez en ese sentido y ánimo de dialogar, bueno, pues podemos concluir así en estos términos, pero yo no quiero concluir sin antes agradecer todo el apoyo, todo el trabajo que pusieron los jóvenes del proyecto La Novela Corta en México. Estoy un poco cansado y también estoy emocionado, entonces no solo lo diré así en estos términos. De verdad, todo mi agradecimiento y mi reconocimiento para ellos, también para Norma, que nos apoyó tanto desde la Secretaría del Centro de Estudios Literarios y mucho antes de estar aquí en la semana, y los jóvenes también hicieron todo ese trabajo. Y mi agradecimiento para todos los que otra vez pensaron que este es un espacio de diálogo, y ojalá que nos repongamos de esta y que tengamos ganas de volver a hacer otro, no sé cuánto, pero espero que sea un periodo un poco largo. Muchísimas gracias. Bueno, el aplauso es para Guillermo, por supuesto. A mí nada más me resta, perdón, ahora te doy la palabra. Bueno, si vas a, no sé si vas a decir algo, perdón, no, me atravesé. No, yo celebro que hagan estas cosas y agradezco que me hayan invitado. A lo mejor alguno entre ustedes dice, bueno, quizá no sea muy mala idea leer a ese poeta, aunque sea misógino, reaccionario, cruel, asesino, enemigo del pueblo, en fin, todas esas cosas. Bueno, quizá alguien se dé oportunidad de tomar ese riesgo. Bueno, pues ojalá que así sea. A mí solo me resta invitarlos a compartir un refrigerio con nosotros aquí aún saliendo de las escaleras, bajando de la rampa de la biblioteca. Tendremos un pequeño refrigerio. Los invitamos cordialmente. Muchísimas gracias por su resistencia.